ahora con una mesa sobre el pasado, presente y futuro de la ética ambiental encerrada. No, yo solamente lo que me dijeron es que tenía que hablar de nuestro grupo, ese grupo de ética ambiental, que lo formamos en realidad porque estudiantes que enseñan en muchas universidades. Una de ellas es virtual, entonces no lo conozco. Pero cuando los que viven en Buenos Aires, entonces se quedaron afuera y me pidieron si podían seguir. Y así armamos un grupo, empezamos el escenario de ellos, y después vamos a arriba en contar. Y claro, ahora que es virtual, por un lado nos vino muy bien, porque la otra universidad es en San Luis. Entonces, vinieron otros San Luis, ¿no? Desde Entre Ríos también. Y bueno, trabajamos específicamente sobre ética ambiental, todo lo relacionado con justicia, generaciones futuras y demás. Y también hacemos regularmente entrevistas a personas que estén trabajando en temas conectados. Por ejemplo, periodistas que trabajan en el sur, por ahí, en la pesca clandestina de barcos pesqueros, se roban todo y también, como por ejemplo el caso este de juego con salmonera, distintas gente, ¿no? Hacemos mucho, hacemos muchas reuniones y muchos de ellos han empezado a participar en congresos y demás, y me han invitado a mí a ellos, a comentar. Así que bueno, lo estamos bien. Era lo último que pensaba, no veía conmigo. Realmente ha sido genial. En el caso de Entre Ríos, Gualeguaychú en particular, es el único municipio donde prohibió las plantaciones. Entonces fomenta las huertas comunitarias, incluso tienen huertas comunitarias en plazas públicas y también particulares, por supuesto, la producción agroecológica, que cada vez va creciendo más, y también la apicultura, porque claro, las nuevas fumigaciones hay abejas. O sea, que en realidad están tratando de tener autoabastecimiento. Y lo están logrando. El intendente, y también el secretario de salud, el secretario de salud médico, tienen el mismo apellido, pero son primos, que trabajan mucho en ese tema. Y después en Concepción del Uruguay, también hubo un congreso hace poco, les quería comentar algo que tiene aplicada que la Universidad de Tucumán organiza unas Olimpiadas de Filosofía para los chicos secundarios. Y este año era sobre tecnología. Yo les aseguro que asistí a la presentación de lo que hablaban 9 de sus estudiantes que habían ganado. Les aseguro que las reflexiones de esos chicos sobre la tecnología, cómo ellos ya no te comprometen. En las redes te cae mal, te vas del grupo y no tenés ningún compromiso personal. Hasta que se terminó el COVID, empezaron a encontrarse de nuevo con la gente, el carne y hueso, los amigos, y ahí les cambió la vida. Ese tipo de reflexiones, que una de las profesoras que tuvo más alumnos que participaban en eso, había sido alumna mía y participa en nuestro grupo de ética. Yo no sabía qué hacer eso. Y así que yo siento que lo estamos viendo. Parece que eso y seguro que va a seguir avanzando porque cada cual funciona con dicha de otra cosa. Otro de los primeros estudiantes que me pidió que lo dirigiera en la tesis,
Él trabajó sobre licencia social y sigue, además de estudiar periodista, y ha estado bastante sobre licencia social, mucha energía y fuerza. Así que estamos peleando ética aplicada. Simplemente dice que sabiendo que cada vez hay más gente interesada. Así que estamos bien. Eso es todo. Tengo una pregunta para hacerte, me interesa. La denominación ética ambiental sugiere, no digo que lo implique, sugiere un campo muy amplio, porque dentro del ambiente, de lo ambiental, hay como las muy diversas ocasiones de contacto entre los seres humanos y su entorno natural. Ahora, me da la impresión de que uno de los desafíos que tiene la ética ambiental es el desafío teórico, ¿no? Es cómo abordar, con qué categorías abordar cada uno de sus casos. Siempre se nombra casos como el de la fumigación, o casos como el de la deforestación. Pero el grado de complejidad que abarca la idea de ambiente y la cantidad de elementos incorporados a la idea de ambiente, me parece que como programa de investigación filosófico, significa un desafío enorme, porque me cuesta creer que la propuesta que se haga de la ética a la elucidación, al análisis de un aspecto o de una situación ambiental pueda aplicarse o generalizarse a otras. ¿Se entiende lo que pregunto? Primero que te conté, un poco, perdóname, es una cita, un poeta inglés que dice: "A man's grasp will exceed his reach", Saint Emerson. ¿Qué es lo que dirás? Tiene que exceder, pues alcanzar, si no para el cielo. Yo creo que tenés que probar. No me cabe duda que una cosa que tiene que ser clarísima y que no es que el ambiente no está. Y eso es una palabra histórica, no lo es. O sea, hay muchos que piensan que el ambiente está a tu servicio. Inclusive, me cuentan el futuro. Pero luego hasta después, bueno, no importa. Entonces lo voy dejando cada vez menos. Y esto me parece que hay que tenerlo en cuenta. Lo que están haciendo es destruir una cosa que no es de ellos solo, no es de uno, tiene que estar para siempre. El ambiente estuvo mucho antes que vos, que todos nosotros. Y esperemos que siga estando. Sabemos, y yo no sé, se está haciendo no solo deforestación, inundaciones y demás, es toda la tecnología al servicio de que a la gente le importe, nada más, ¿no? Qué sé yo, volar cada vez más rápido, alguna gente sin auto, y viste, no da. Puede decir, no podemos seguir así. Son de sentido común, no aguantan. ¿Y quién gana? La gente que tiene dinero tiene 3 minutos de la pensando. Esto no es un chiste, están pensando. ¿Qué me importa lo que pasa? Y están todos los otros. Vos pensás en los países subdesarrollados y los están haciendo amigos, realmente. O sea, les sacan, les arruinan la fuente de agua, les sacan los árboles, y los gobiernos también. El interno también, acá se están permitiendo una cantidad de cosas. Me imagino que, siendo argentino, pensar que alguien está beneficiándose personalmente, o en la negocio, lo que sea, ¿no? Pero también están arruinando. Por ejemplo, el conocimiento tradicional del campesino común y silvestre no tiene ningún. No importa la gran extensión, que necesita grandes extensiones. Yo no sé si ustedes van a la extensión.
Si alguna vez van, no se pierdan de ver la parte de máquinas. Solamente miren el tamaño de. No entran en cualquier campo. Tenés que tener muchas hectáreas. Entonces, ¿qué haces? Arrendás a este, a aquel, al otro, se lo compras. El tipo se queda sin nada, vive de lo que sacó hasta que le aguanta, se queda sin trabajo y se pierde todo su conocimiento. Pero claro, la máquina necesita, además, no tiene que hablar. Una máquina que ocupa más que el ancho de esta habitación, si miramos es molesta. Y esto parece una pavada. Eso sí. Yo estuve en. Ahora cuando olvide me voy a decir. Que no tiene ningún. Claro, dejan la sala del campo, lo van las máquinas, y lo siembran, y otra cosa mariposa. Tenía una pregunta. Yo muchas veces pensé o coqueteé con la idea de hacer algo en ética ambiental, pero nunca lo hice. La pregunta es desde el desconocimiento. Pero las veces que he pensado, en realidad, el desafío ambiental es tan grande, con la dirección, tan complejo también, pero sobre todo es una amenaza existencial para la humanidad, digamos, el cambio climático, etc. Algo muy, muy grave. Que más que ponerse a discutir teóricamente sobre las generaciones futuras, la justicia intergeneracional o el problema de la no identidad, todos temas que me encantan, pero cuya aplicabilidad es muy dudosa. Quizás uno tendría que estudiar, para hacer un aporte filosófico, no activista, sino un aporte filosófico, estudiar más bien cosas como teoría de juegos o cómo resolver estratégicamente una situación que es una especie de gran dilema de prisioneros, en donde nadie tiene incentivos para cooperar, porque la cooperación individual es ineficaz. Entonces tendría que haber un acuerdo que es muy difícil de lograr. Entonces, ¿cómo se tendría que analizar estratégicamente a nivel internacional la situación para generar incentivos que hagan que los actores fundamentales empiecen a cooperar más? Hay cosas, yo de acuerdo con límites, pero me parecen insuficientes. Entonces, si la agenda de investigación no debería ir por ahí, así como hubo muchísimo trabajo de teoría de juegos en la Guerra Fría, por situaciones estratégicas de guerra, mejor existe, por eso digo, no existe y estoy descubriendo la fórmula, pero hacer trabajos no empíricos, sino de teoría de la racionalidad, teoría de los juegos, para entender cómo es este en su complejidad. Poder entonces encontrar mecanismos que incentiven a los actores a cooperar. Dada la situación, ningún país, la Argentina, qué sé yo, el otro día hablaba con alguien que está en Río Turbio, en una mina de carbón, que parece que es fantástica. Entonces yo le digo, bueno, pero fantástica, pero es quemar carbón. Y lo primero que me dice es, bueno, Alemania, China, Estados Unidos, todos los países queman carbón. ¿Por qué nosotros tenemos que dejar? Bueno, no, hay Pero claro, China dice lo mismo, Alemania dice lo mismo, Uruguay dice, todos los países dicen lo mismo, y es un dilema de prisioneros. Hay países que sí dejaron de demandar. Ahora es cierto lo que Bueno, porque eso es más o menos. Alemania lo hace, China lo hace. Sí, Alemania había cambiado mucho sobre. Y ahora volvió atrás por. Okay. Pero te digo, me parece muy acertado lo que decís.
A mí no se me había ocurrido, y me voy a poner a pensarlo rápido, posiblemente te escribe y te quita. No sé que yo no tengo nada que ver. No, pero lo Debemos pensar. yo veo que acciones puntuales y grupos puntuales funcionan. Hay gente que sigue A nivel micros, a nivel micro. es lo que pasa. Cuando uno ve que se enferma la gente, el ejemplo del pueblo médico, vieron a la gente, la cantidad de casos de cáncer que hay en esa ciudad, en Pueblo Maíz, y no comienzan ahí, tienen silos. Y los silos, claro, están abiertos de arriba por ventilación, vuelan. Eso a la gente. Te digo, el mapa que mostró este médico, que creo que es un mapa Ávila, es un mapa más grande que ese del pueblo. Los marcos, especialmente los casos de cáncer. Tuvo colaboración de egresados de geografía y demás. Cuando vos ves eso, la proporción de cáncer en el pueblo maíz es 10 veces más que en el resto del país. Y viste, la gente dijo, basta, no quiero que miren nada ahí, pero es puntual, ¿no? Como el caso de Maribachu. Bueno, yo creo que eso se va a ir ampliando. Las escuelas rurales tienen maestros, directores y alumnos con 1000 veces más casos de cáncer y de problemas por el agua que y además no se cumple la ley que dice que tiene que haber una barrera de agua. Porque además acá hay leyes, no se cumple. A nadie le importa. Entonces, esas cosas yo creo que a mí me generan esperanza. Entonces sí, me parece mucho más sensato y que sería una buena línea para nosotros. Sí. Ok. Quiero, también. Pero te lo pido ya. Pero te mando un No, es que no sé qué. Simplemente que yo creo que sí. Será utópico, pero en algún momento hay que empezar. Yo veo que hay casos y que se pueden multiplicar, o sea, así como se multiplican las manos, se pueden multiplicar. ¿No? Yo soy optimista por principio. Decidimos que viene ya de gas. Por principio y por convicción. ¿No? Es muy fácil, digo, bueno, no así, ¿no? Sí, lo veo igual. Alberto. Última pregunta. Tenía una pregunta mucho más ingenua. De Eduardo, pero ahora me puedo hacer esta después de. En tu exposición nos dijiste es un sistema de prisioneros y de lo que se trata es de lograr incentivar a los actores para cooperar. Ahora los actores ahí son los gobiernos de las grandes potencias, básicamente. Y en general, los gobiernos. Eso parece a corto plazo colisionar con la democracia. Y a largo plazo, si te pega a largo plazo, no va a haber solución. Entonces, un acuerdo de la gran potencia que se Mariano es subordinado. Si no se subordina, si da un duro castigo, y la subordinación hacia este proyecto se consigue. Ahora, en las grandes potencias, que deberían ser los actores primarios del acuerdo, recibir incentivos, se me hace que como es la solución, el acuerdo tiene que ser en el corto plazo. Esto lesiona la democracia, porque los pueblos de esos países no quieren cambiar sus modos de vida. Hay que convencerlos racionalmente, eso es la democracia. No hay tiempo. Sospecho que aún imaginando incentivos, vamos a tener el problema ético de la colisión con la democracia, lo cual aquí quiere decir la enorme mayoría de la población mundial
no entiende, y por lo tanto, con razón, no está de acuerdo en cambiar tu modo de vida. Entonces, intuyo que hay un serio problema de valores contrapuestos. Pero eso es una primera observación. Y la otra pregunta, disculpame la ignorancia subyacente. Tampoco quisiera resucitar a Malthus, pero en el micro uno encuentra, efectivamente, yo tengo noticias de Entre Ríos, de las cooperativas que han logrado efectivizar la agroecología. Ahora, alguien hizo la cuenta de si esto es factible, por ejemplo, a nivel continental. Si entonces, con los modos de producción no dañinos o no tan dañinos, todo modo de producción es dañino respecto de la biodiversidad. Bueno, pero hay algunos que son menos dañinos, al menos respecto de esta especie, la dominadora, el gran depredador del planeta. Bueno, si nos cuidamos entre nosotros, entonces parece que esa cooperativa de agroecológicas han logrado la autosustentación. Sí, es replicable. ¿Cómo? Escalable, es escalable. La cuenta, los ingenieros agrónomos han calculado si eso es posible a una escala por lo menos continental. Porque si no es posible, aquí hay otra tensión democrática. ¿Quién resuelve hacer qué? Y eso no es posible. ¿Quién tiene que pedir a la gente? Por ejemplo, que baje sus niveles de consumo, pero la gente quiere reproducir. Ya tenemos el ejemplo chino, que le fue bastante bien. A lo sumo, un hijo durante no sé cuántas décadas. Y lograron pasar de la pobreza a ser una potencia principal. Digamos, desde el punto de vista de la efectividad, en cuanto a capacidad autónoma de resolución de la nación, lo lograron. Entonces, pero uno tendría que decirle a la gente, mire, hacemos agroagricultura, eso sí, no se llenen de hijos, están todos contentos, felices, porque la naturaleza, y forma parte de la naturaleza, el placer de la reproducción. Y sobre todo la expansión periurbana, porque cada vez hay más lugares poblados que antes eran productivos. Si esto no te toca, entonces da la impresión que espontáneamente las personas no se van a autocontrolar en su consumo y sobre todo en el placer de construir familias numerosas. A mí me gusta esto, me detuve a tiempo, pero porque vi que es imposible. Por indicación en Chile. Entonces, una impresión de que la ética ambiental, cuyo optimismo comparto con puro fervor, puede chocar en conflicto de valores generales éticos, porque decía antes, la democracia interna que se necesita eliminar y que está a los efectos del acuerdo. Bueno, esto por un lado, y por otro lado, esto otro, es una cuestión ya no de voluntad, sino de episteme. Se puede, efectivamente, dadas las condiciones presentes, lograr en el corto plazo un cambio en el sentido de la agricultura orgánica. Mira, la agroecología, el trabajo de la agricultura de esa manera respetable el ambiente, sí rinde y está demostrado por él. Lo que pasa es que a la gran industria no le conviene que se sepa. Sí rinde y está demostrado. Y el INTA tiene una especie de esquizofrenia. Depende de qué grupo esté hablando, te dice que sí o te dice que no. No es pavada. Lo que sí me queda claro es que vieron que se habla de las buenas prácticas agrícolas. Si vos podés, pero hay buenas prácticas. La gente del INTA, de cualquiera de los lados, los que están a favor, los que están en contra,
Si son honestos, te dicen no existen las buenas prácticas. Las fumigaciones no son buenas prácticas. No vengamos en cuenta porque no existen. Lo que pasa es que, no te parezca preocupada, pero a la gran industria no le conviene que se sepa que la así. Por está demostrado. Y preguntarle a Marco Cerdá, que ahora lo pusieron en el Ministerio de Agricultura. Sido una sección de la agricultura, pero no le dieron presupuesto. Sí, es una técnica El tipo te demuestra con números, y eso yo lo he visto en campos en el servidor, te demuestra con números el rendimiento que da. Con mucho consumo no es gratis, o sea, todo esto que digan es muy caro. Entonces, a los tipos les conviene, uno, porque rinden más, y segundo, porque no gastan una enorme cantidad de dinero, y más con el dólar y demás, y les sale carísimo. ¿Qué pasa? ¿Lo quieren decir? No. Entonces se les pierde el negocio. Y ganan es la gran. Entonces, claro, esta misma gran industria no le conviene que se hacen sin negocio. Fíjate que todo lo que estamos ahora que ellos cuando admitieron el trigo tranquilo, ese fue el solar, en la época de Menem. Y eso, ahí empezó todo, y con eso entonces, también decir que lo pueden fumigar, realizarse nada. Entonces fumigan, pero no fumigan todavía. Siempre directo. Como las La siembra el directa. paquete de la directa, pero eso no es así, porque no se trabaja en terreno. Eso tampoco le conviene a los sindicatos de los obreros de la industria. Por lo tanto, no le conviene en el sentido de que no cree que convenga a los obreros. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Mira, nadie Me gustaría que me pasaras papers con las cuentas estas que prueban que se puede pensar en una agroecología continental. Y el cerrar, eso te muestra como posible. No, creo que te contaba vos, provincia de creo que era la BBC, también entrevistando a uno que científico que vendía. Entonces los tipos dicen que el glifosato es no te hace nada. Los tipos dicen, ¿qué dice? Bueno, abre el cajón y saca un vaso, una botella, lo sirve y le dice, bueno, acá hay un poco, tómelo, no hace nada. Y el tipo le dice, ¿usted se cree que es un tonto? Y se va. Obvio que hace mal. Pero el problema es mucha cantidad, en las fumigaciones y comités. Sí, claro. El viento, el viento corte, pero además el problema que se en los colegios rurales es obligatorio poner una pena de servicio. Si ustedes ven alguna fuente piensen para eso también. ¿Qué pasa? Que va a la fuente de agua, entonces la gente toma agua contaminada. Toma agua contaminada. Es lo peor que te puede pasar. ¿Viste? Y a poco te va haciendo y vos lo ves, yo me doy cuenta, yo tengo una casa afuera, yo tengo molino. El plomero viene conmigo y me dice, y ese callejón que tiene la termotanque, que eso hace poco lo cambiaron, tiene como 20 años. ¿Usted por qué tiene agua de molino? Si viviera en el pueblo, tendría que cambiar cada 2 años. Porque el agua tiene sarro, tiene de todo, y entonces, claro, yo soy como una especie de beneficiada, porque cuando yo fui a vivir ahí, no existía el agua corriente, tampoco existía ahora en esa zona. Pero tengo molino, nunca me enteré que el agua era. Ojo, también tengo un poco de sarro, pero nada que ver con el agua.
Donde cambian, siempre me acuerdo, antes todos teníamos calefón hasta que justamente se tapaba tanto que había que cambiarlo con 2 años. Lo cambiamos y el tipo me dice, en el pueblo lo cambian con 2 años. Ese es el agua de toma. O sea, eso que al calefón le hace mal, a tu cuerpo también le hace mal. Y ellos no te lo van a decir. Y lo que pasa en los colegios, y digo los colegios rurales porque son los más indefensos. Ahora, después tenés el dueño de un campo, eso yo lo vi, pileta de natación. Están sus propios hijos bañándose en la pileta, y la avioneta, fumigando el campo, avioneta contratada por el padre de esos chicos. El padre no relaciona. Está fumigando arriba de sus propios hijos. El tipo realmente cree que es inútil, porque está demostrado. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Por eso te digo, es cierto lo que vos decís. Y yo me voy a poner a trabajar sobre eso. El tema de lograr que colaboren todos. O sea, si no somos un poco gato, no hay ningún lado. Pero en realidad, cuando uno lo ve lo que sucede. Yo digo, yo estuve hace 2 años, 4 años en Gualeguaychú con Eduardo Serrano. Y él mostró un campo muy grande, digamos, 1500 hectáreas, que está trabajando en la agroecología. El tipo te da los números. Yo sé lo que venden, no sé, pero ella acá lo tiene campo. Los rendimientos son iguales a los otros, no hay una diferencia. Y un poco más, pero además con la ventaja de que no se ve en el campo. Ni la tierra, ni los que trabajan en el campo, y los que viven en el campo. Entonces, lo que pasa es que no les conviene. Es muy mal negocio. Y pagan. Pagan. Somos un break. Entonces ahora empezamos con la mesa sobre ética animal, ética y derecho animal, pasado, presente y futuro, de la ética y el derecho animal, pasada con Silvina Pérez. Bueno, muchas gracias. Les pido disculpas porque me confundí, no vi el link, pensé que lo iban a mandar aparte, entonces hoy estaba conectada en horario y pensé que había habido algún problema, así que me conecté recién después de que me volvieron a escribir por WhatsApp. Para esta presentación lo que decidí fue hacer algo muy breve, sobre todo porque también entiendo que estamos pasados de tiempo y no quisiera extenderme demasiado, y presentar brevemente qué es lo que hicimos en los 2 grupos de lectura que coordiné en SADAF. En primer lugar, el primero de estos grupos tuvo su inicio en el año 2019, y el segundo fue la segunda edición de este grupo fue durante este primer cuatrimestre y de manera completamente virtual. Los grupos de lectura son el resultado de, digamos, nacen en realidad el interés por seguir profundizando en la cuestión de la ética y el derecho animal a partir del dictado de un curso en la Facultad de Derecho de la UBA que comparto con mi colega Pablo Suárez sobre ética y derecho animal, aunque el nombre del curso por razones más que nada de promoción es ética animal. En este curso lo que nosotros hicimos fue sostener una serie de temas que vinculan el desarrollo de la ética animal, que tiene una tradición mucho más larga que la del derecho animal, en los fundamentos de los derechos humanos de Carlos Nino, sobre todo en su obra Ética y Derechos Humanos, en el que hace, en el primer capítulo, una expresa alusión a la cuestión de los animales no humanos y del especismo, citando, por ejemplo, a Peter Singer.
Entonces nosotros intentamos elaborar un programa, un programa adecuado para el grado de Derecho, en el que trazáramos algunas relaciones entre la ética animal y la perspectiva del derecho en relación con los animales no humanos y estas nuevas demandas sociales que terminan luego en tribunales pidiendo, por ejemplo, liberar a animales que están cautivos en el zoológico o solicitando la aplicación de una ley penal, pero a la vez considerando que si nuestra legislación en la ley penal 14346 utiliza la palabra víctima, en realidad estamos frente a un sujeto de derechos y no frente a un objeto de derechos. Entonces intentamos pensar un programa que pudiera mostrar estas conexiones entre la ética y el derecho, y de este curso surgió el interés por seguir profundizando la lectura de manera colectiva en estos dos grupos. Yo no sé si tiene sentido compartir pantalla, porque la verdad es que si quieren lo hacemos muy rápidamente, pero entiendo yo que no tiene sentido porque no quiero demorarlos más. ¿Qué les parece? Compartir la pantalla. ¿Comparto? Dale. A ver si puedo compartir. Esperen. Ahí está, ahí lo vemos. Entonces, siempre teniendo en cuenta que la mirada y la estructura del grupo de lectura y de la ética animal en general y de las discusiones bibliográficas en relación con la ética animal, lo hicimos a partir del derecho. Es decir, que no todas las discusiones del ámbito de la ética animal son pertinentes para el campo jurídico, porque el campo jurídico tiene unos límites muy importantes, en particular por el derecho positivo existente, que es contrario a una perspectiva de ética animal que rechaza el especismo. Entonces estamos trabajando en la posibilidad de ver cuáles son las discusiones, los conceptos y las tensiones que sí podrían discutirse en el ámbito jurídico. Entonces esto como primera cosa. Entonces, no sé qué tan, sí, quienes me están escuchando tienen alguna idea de lo que es la ética animal. Me imagino que algunas personas sí, y algunas otras quizás será la primera vez o tengan apenas algunas ideas muy provisorias al respecto. Pero la ética animal es, por supuesto, una disciplina de la filosofía que ya tiene más de 40 años, y cuando pensamos en ella, en particular, estamos pensando en el libro de Peter Singer, Liberación Animal, pero también en Ética Práctica de Peter Singer, en donde vuelve a abordar temas clásicos de la ética animal. Y además también pensamos en el giro animal, que es una forma de referirse a esta ruptura del antropocentrismo a partir de los estudios de las ciencias sociales, pero también de la biología, que empieza a reconocer las capacidades de los animales y que empieza a cuestionar esta idea de que el planeta, el ambiente, los demás animales y todo lo existente está al servicio de una única especie, que es la humana. Y cuáles son los límites y las relaciones posibles y éticas, cuáles serían las relaciones que deberíamos tener y cuáles no serían permisibles desde el punto de vista ético y finalmente jurídico respecto de los demás animales, y qué animales, ¿no es cierto? Porque la palabra animal engloba una serie de especies que van desde invertebrados a grandes simios. Entonces, esta es una disciplina que, como les decía, tiene un gran desarrollo, una enorme cantidad de bibliografía, una enorme cantidad de diversidad teórica en su seno, y una gran cantidad de cursos disponibles y de incluso doctorados especializados, pero no ha llegado a esta discusión todavía al ámbito del derecho por lo menos con esta seriedad y con esta calidad bibliográfica. Lo que tenemos en derecho sí es la recepción de algunos conceptos, específicamente, por ejemplo, la idea de especismo
como forma de discriminación injusta, o las discusiones en torno a la sintiencia u otra categoría o prerequisito para empezar a considerar a qué animales deberíamos estar tratando de forma distinta, tanto moralmente como en última instancia jurídicamente. Entonces, estas son las discusiones que han dado lugar a una bibliografía muy amplia en la que se ven representadas todas las corrientes filosóficas, pero es algo que no sucede aún en el campo del derecho. Entonces, lo que me interesó en estos grupos fue trabajar básicamente en 4 ejes, que empezó primero en el primer grupo de manera, digamos, con una bibliografía más heterogénea. Si alguno está interesado, después les puedo dar acceso a los drives con el material de lectura de cada uno de los grupos, pero en la primera versión de este encuentro trabajamos sobre el concepto de especismo y algunos temas que tienen que ver con, por ejemplo, la diferencia entre producir sufrimiento y causar la muerte, temas clásicos que se han abordado en la bioética y cómo esto influye y se relaciona con el especismo, si la especie es importante, si lo que importa es la sintiencia. Trabajamos entonces textos clásicos de Peter Singer. Trabajamos también la cuestión del ambientalismo, de la ética ambiental, porque en general se suele pensar que hay una agenda común o que hay una fuerte relación entre la ética ambiental, el derecho animal y la ética animal, cuando en realidad los puntos de cruce son bastante limitados y hay puntos de tensión o agendas muy diversas, tanto prácticas como teóricas, e independientemente de cuál sea el enfoque de la ética animal y de la ética ambiental en que estemos pensando. Entonces hemos trabajado sobre todo con una autora que a mí me interesa mucho, que trabaja en general ambos temas, aunque su especialidad es la ética ambiental, que es Claire Palmer, y escuchaba recién a Rivera López que mencionaba esta idea de el dilema del prisionero, y ella efectivamente considera, hace muchos años que trabaja ética ambiental, y considera que el problema ambiental es un tema intratable, un intractable problem, porque justamente se dan todas estas dificultades, o esta dificultad que planteaba otra persona que no conozco su nombre, que mencionaba la cuestión de la democracia y las tensiones que hay. En fin, en esta cuestión, uno de los puntos de contacto digamos, la protección ambiental o de la ética ambiental y la ética animal podría ser, por ejemplo, la cuestión del consumo de animales, que tiene un gran impacto en el ambiente, pero que desde la ética animal se ve desde una perspectiva que no tiene necesariamente que ver con esto, es una razón secundaria, pero no es esa la razón por la que se rechaza el consumo de animales. Luego la ética la ética animal ha desarrollado fuertemente una perspectiva interseccional, sobre todo por medio de representantes de los estudios críticos de animales. Entonces hemos abordado trabajos de feministas que hacen el cruce entre feminismo y antiespecismo, un trabajo que nos ha interesado muchísimo, que es el de Sunaura Taylor, que es una de las pocas autoras que trabaja la interseccionalidad entre capacitismo y especismo, racismo y clasismo, pero en especial en la última edición del grupo de ética animal y derecho animal de este año, lo que me interesó fue abordar ya más directamente la cuestión de el derecho animal y qué elementos de la ética animal, pero también de la teoría del derecho, podrían servir para mejorar la discusión específicamente en el campo jurídico y aún más dentro de los fallos, aún más dentro de las discusiones judiciales que se dan, por ejemplo, cuando aparecen casos como pedidos de habeas corpus en favor de algún animal que está en cautiverio en un zoológico, o pedidos de aplicación de la ley penal, pero con el pedido extra de considerar al animal no como una cosa, sino como un sujeto de derechos. ¿Cómo podemos mejorar la jurisprudencia que se está produciendo, que vamos analizando con una mezcla de
sentimientos encontrados. Por un lado hay fallos que nos gustan porque nos gusta el resultado de ese fallo, pero la fundamentación es problemática, polémica, y lo que preocupa sobre todo es que sobre esos fallos es que se va a construir la siguiente jurisprudencia. Y si hay algunos argumentos que pueden ser problemáticos o que pueden traer ideas contradictorias, por ejemplo, como es el último caso de la Corte Constitucional de Ecuador, eso significa que los siguientes casos posiblemente vuelvan a repetir ese tipo de errores. Entonces, en el último encuentro, sobre todo nos focalizamos en pensar eso, e incluso analizamos este fallo de la Corte Constitucional de Ecuador del año pasado, de diciembre del año pasado. Algunos de los autores que leímos, en particular, este año fuimos modificando, porque hubo mucho interés en el libro de Korsgaard, Fellow Creatures, A Kantian Theory for Animal Rights. Es una autora que es kantiana, una profesora de filosofía moral, que ha publicado hace unos poquitos años este libro, en el que ofrece una interesantísima teoría kantiana, sosteniendo que los animales tienen valor inherente, utilizando el punto de vista de la teoría de Kant, pero también agregando algunas ideas aristotélicas, y ese libro fue un libro que nos interesó muchísimo, porque además la forma en que ella aborda el tema es una forma que resuena bastante en el campo jurídico, porque la idea de los derechos humanos para muchos operadores jurídicos que quizás no tienen una gran formación teórica, sí les parece, digamos, sí entienden que está relacionado de alguna manera con las ideas kantianas, entonces, y que por obvias razones Kant había establecido una relación tajante entre los animales y los animales humanos y los animales no humanos, entonces les parece que es incompatible la idea de defender los derechos humanos y la de los derechos de los animales. Entonces esta autora en particular, que hace ese trabajo de compatibilizar, generó mucho interés. Bueno, por supuesto mencioné a Peter Singer, trabajamos a Wilkin Lika y también a Sue Donaldson, que han llevado al terreno de la teoría política la discusión de los derechos de los animales, y han también trabajado la cuestión de la fundamentación de los derechos humanos, a Claire Palmer, a quien también mencioné, y a Carol Adams, sobre todo por sus aportes en relación con la cuestión del feminismo y el especismo. Son algunos de los autores que trabajamos, y en el futuro lo que a mí me interesa, por lo menos, es tratar de abordar aquellos temas de la ética animal que son numerosísimos, que tengan una relación más estrecha con aquellas discusiones que pueden o ya llegaron al ámbito judicial o al ámbito legislativo. Es decir, hay algunas cuestiones, por ejemplo, de la ética animal más novedosa, por llamarlo de alguna manera, o más de vanguardia, en la que se están discutiendo asuntos como la intervención a gran escala en la naturaleza para impedir que existan, para modificar e intervenir la naturaleza al punto tal de que no haya predadores y solamente haya presas para evitar todo tipo de sufrimiento. Son planteos, por ejemplo, como el de Jeff McMahon, o también hay muchos trabajos sobre los invertebrados sobre los que aún no se sabe, o hay algunas dudas importantes desde el punto de vista científico respecto de si tienen o no sintiencia, y esas discusiones a veces se abordan de modo tal que bueno, tiene una agenda, por supuesto, la ética y las publicaciones, y por supuesto cada espacio académico va teniendo sus temas de preferencia, pero son temas que, si bien son, por supuesto, novedosos, y quizás son los que se están discutiendo en última instancia, no se traducen de manera apropiada al ámbito del derecho, porque hoy no estamos en condiciones, por ejemplo, no hay condiciones de justicia con respecto a una gran parte de invertebrados, entonces hablar de derechos de los invertebrados tiene bastante poco sentido, a menos que sea para restringir, por ejemplo, la producción de alimentos a base de insectos, que es algo que hoy en el país se está discutiendo. O no tiene sentido discutir la intervención
a gran escala de la naturaleza, cuando hoy no podemos ponernos de acuerdo, por ejemplo, en materia ambiental sobre qué podemos o queremos o qué estamos dispuestos a resignar para afrontar la crisis del cambio climático de origen humano. Entonces, lo que me interesa es que en la institución se puedan discutir, porque yo hago filosofía del derecho básicamente, y porque, digamos, mi formación en derecho lo que me interesa es particularmente hacer esa conexión de la ética animal, pero más ligada a la cuestión de qué se puede discutir hoy en términos jurídicos, aun cuando lo que se discuta también sea utópico, porque cuando hablamos de derechos fundamentales para los animales, estamos sin duda pensando en derechos que hoy se mueven dentro del ámbito de lo que consideraría una enorme mayoría de personas como inaceptable o impropio del sentido común. En particular estoy pensando, por ejemplo, en la práctica de comer animales en un país que vive en gran parte de su actividad agropecuaria. Entonces eso es lo que me interesa, además de mantener, por supuesto, cierta actualización en relación con los temas más actuales que sí se van discutiendo en la disciplina ética animal. Les pido de nuevo disculpas por no haber estado en horario, por la confusión, es enteramente mi responsabilidad, y quedo a disposición si necesitan o si quieren que comparta el material o si quieren hacer alguna pregunta. Gracias. No, de nada, gracias a ustedes, disculpen. Roberto. Bueno, tengo una pregunta muy elemental. Sí. ¿Por qué no tiene sentido hablar de los derechos de los invertebrados? No tienen, digamos, serían derechos negativos y muy limitados. Por ejemplo, cuando pensamos en algunos invertebrados, en el país hay proyectos para generar proteína a partir de la cría de un tipo de grillos. Entonces, no hay perdón, no hay consenso respecto de que los invertebrados, y dentro de los invertebrados la enorme cantidad de especies que hay, yo no soy bióloga, tengan capacidad de sintiencia, que sean sintientes como si lo es, por ejemplo, un cerdo o una vaca, o una persona humana, como cualquiera de los que está sentado acá, que digamos, está en plenas capacidades cognitivas, goza de sus plenas capacidades cognitivas. Entonces, por un lado eso, son animales que no sabemos si son sintientes, y por otro lado son animales con los cuales nuestras relaciones no gozan de las mismas condiciones de justicia que otros animales a los que, por ejemplo, sí les debemos otras cosas porque, en primer lugar, viven con nosotros o están en el mundo porque nosotros los traemos al mundo, los reproducimos para explotarlos. O, en el caso de los animales salvajes, ya están acá, incluso muchas especies son anteriores a la especie humana, y nosotros invadimos sus territorios o nos aprovechamos de ellos por algunas razones, o para exhibirlos, o para cazarlos, o para hacer experimentación. Entonces las condiciones, para poder hablar de derechos es necesario que sea posible cumplir con ese derecho. Si no es un derecho que queda en el vacío, tiene que ser realizable cuál es la obligación que tengo yo si ese otro tiene un derecho. Con respecto a la mayoría de los invertebrados sería irrealizable porque yo no podría ni siquiera caminar porque me cruzo con una hormiga que no veo, la piso y estoy violando el derecho a la vida de la hormiga. O sea, la relación que tengo con la hormiga no es la misma relación que tengo con mi perra, que es la misma relación que tengo con vacas, cerdos y gallinas, que son también animales domesticados. En ese sentido, no estamos en las mismas condiciones. Voy a tratar de ser muy breve, porque creo que estamos ya pasadísimos de tiempo. Sí. Es un comentario también, ¿no? Es una pregunta, pero voy a ser breve. Creo que hay dos usos fundamentales que el ser humano hace de los animales hoy en día. Tradicionalmente se utilizaban mucho para el trabajo, la fuerza de trabajo, pero hoy en día básicamente se usan para la alimentación y para la investigación científica.
Y en el caso de la alimentación, yo compro el argumento teórico de que habría que reemplazarla por una alimentación no animal, aunque veo enormes problemas de transición y también el hecho de que la agricultura también mata animales, pero en menor medida, entonces habría que hacer allí un argumento más bien de cantidad de víctimas, etc. Pero en general diría que esto, simpatizo con la idea de ir reduciendo y eventualmente pasando a una dieta no animal, por lo menos de animales con capacidades cognitivas comprobadas como los mamíferos, etc. Ahora, en el caso de la investigación científica es muy difícil evitarla, es decir, la investigación biomédica se realiza con animales, todas. Es falso que se pueda reemplazar la investigación biomédica con animales, con células o con seres humanos. O sea, toda la investigación, las vacunas que nos hemos dado, toda la investigación, incluso la formación de los cirujanos, toda la medicina y la investigación biomédica utiliza animales que son mamíferos, porque son ratas, son perros, son gatos, etc. De manera que la pregunta es si estamos dispuestos, o sea, ¿cómo hay que hacer un argumento para exigirle a la humanidad que renuncie a eso? Me parece que es no solamente inviable prácticamente, sino incluso inexigible, porque toda nuestra supervivencia, incluso dejando de lado la utilización de animales, por ejemplo, para los cosméticos y todo eso que se podría obviar, obviamente, pero la investigación, todos los antibióticos, todos los remedios que tomamos, todos han pasado por la investigación por animales. Es imposible no tener modelos animales. Todos los protocolos lo tienen. Eso, lo siento, digamos, los animales tendrán derecho, no sé, pero esto es sin alimentación. Pero esto me parece inevitable. Es un comentario, no. Yo puedo agregar un comentario más. Vos dividiste la cosa entre animales para la alimentación y animales para la experimentación. Pero hay una tercera cosa, que son el uso y la crianza de animales para la recreación. Sí, bueno. No las mascotas, la mascota puede tener un efecto de compañía. Estoy refiriendo al caso paradigmático de la penalidad que se da en este momento al criador de gatos. Es una cosa muy llamativa. Hace un año, que por razones familiares, he tenido contacto con dos gatos. Uno con 4 años y otro de 3 meses. Y lo curioso es cuán difundido está en la población en general el hecho de preguntar, ¿es recuperado? Quiere decir que hay como una instalación paulatina a esta prohibición, que es la de perseguir a los vaqueros. Esto sin contar los animales que se utilizan con fines recreativos en deportes, etc. Me refería a eso. Quiere decir que Pero igual, eso serían los más fáciles en algún sentido de la definición. para la alimentación hay miles de millones de animales, de vacas, de cerdos, de gallinas. Sí. Y en la experimentación hay miles de millones de animales. No sé si Pero cerramos. sí, cerramos o puedo agregar algo. Responder Sí, y terminamos. Sí, experimentación animal es un tema aparte, diría que es uno de los temas más trabajados de la ética animal en este momento, digamos, o sea, desde sus inicios, hace ya más de 40 años, desde los inicios de la discusión contemporánea de la ética animal. En realidad, el problema de la experimentación animal se remonta a inicios del siglo pasado,
con las primeras sociedades anti-disección, y es una discusión que me parece que se tiene que dar no solamente de la mano de quienes se dedican a la ética animal y de los activistas y de los abogados que estamos preocupados por los derechos fundamentales, sino sobre todo y fundamentalmente de parte de la comunidad que experimenta con los animales. Y de hecho ya hay, afortunadamente, grupos que están investigando en ¿qué? Hay protocolos. Hay protocolos. Sí, no, por supuesto que hay protocolos, obviamente hay protocolos, pero hay protocolos, hay obligaciones legales, por supuesto, en relación con la experimentación con animales. Pero es la comunidad científica la que debería empezar a pensar hasta dónde eso es importante, cuáles son realmente necesarios, y la sociedad en su conjunto también debería empezar a pensar si realmente está justificado experimentar con los demás animales, porque no es una cuestión solamente de utilidad, solamente podemos pensar que está justificado porque nosotros seguimos pensando desde el punto de vista antropocéntrico y consideramos que los animales son inferiores y que el sufrimiento de ellos está justificado si nos salva a nosotros. O sea, correrse de ese punto de vista antropocéntrico cuesta un montón, y el caso de la experimentación animal es quizás el caso paradigmático que se suele citar como ejemplo de que no es posible romper con ese paradigma antropocéntrico. Y luego una serie de problemas que tienen que ver con que si realmente lo que queremos es que los experimentos sean efectivos y salvar muchas más vidas, por supuesto que lo que sería mucho más eficiente es experimentar con humanos, porque si bien es cierto que todas las experimentaciones se hacen con animales, todas, absolutamente todas, terminan con una fase humana. Todas, no hay ninguna que pase del animal al mercado. Todas pasan después por una faceta humana. Si nosotros ahorráramos el paso y tuviéramos otro tipo de protocolos o consideráramos que hay humanos inferiores, como se ha hecho, obviamente que sería mucho más eficiente directamente probar con humanos, pero no estamos dispuestos porque tenemos una visión kantiana, por suerte, de los humanos, y tenemos una visión utilitarista de los animales. Y este es un problema grave, un problema ético. Y respecto de los usos de los animales, sí, no solamente recreación, peletería, lamentablemente sigue siendo un uso muy habitual en el que mueren muchísimos animales, y también experimentación de armas, no solamente experimentación cosmética, sino experimentación de armas, y recreación en el sentido tanto deportivo como de exhibición en zoológicos y acuarios. Entonces, la cantidad de usos que hacemos de los animales es prácticamente infinita porque hemos absolutamente naturalizado que nosotros somos el centro y que prácticamente cualquier interés humano derrota un interés de un ser sintiente que pertenezca a otra especie, solo por el hecho de pertenecer a otra especie sin ningún otro tipo de consideración, y eso es justamente el eje de la ética animal, y eso es lo que nosotros querríamos que se empiece a discutir en el ámbito jurídico. No quiero demorarme más, no quiero pasar de más de tiempo. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias.